trabajo, su, tra- su, ya te están grabando, su trabajo se titula Sinergia Feminista para impulsar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México y Oaxaca. Leticia Sánchez García, ella es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, el CIESAS. Realizó sus estudios de maestría en el programa de estudios de género del Colegio de México y es licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM. Se desempeña como profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología de la ENA. Y también es miembro del Comité de Investigaciones del Observatorio Coyuntural Antropológico. Leticia ha sido docente de universidades e instituciones públicas a nivel nacional, ha impartido cursos en temas de metodología cualitativa, metodología feminista, violencia contra mujeres indígenas, feminicidio, educación y género. Ha impartido múltiples ponencias a nivel nacional e internacional. Y el trabajo que nos va a presentar hoy, pues se deriva y está inspirado en su trabajo de investigación doctoral, que fue muy bien recibido y muy aplaudido en su defensa de su examinación doctoral. Entonces, pues bienvenida, Leti, tienes el tiempo, el espacio y gracias por compartir. No, pues muchas gracias a todas y a ustedes por la invitación. Para mí es, bueno, pues un gustazo poder estar aquí y, bueno, pues platicarles un poco sobre lo que fue mi tesis doctoral, que, bueno, pues la presenté ya hace algunos meses. Y bueno, pues fue todo, como muchos trabajos doctorales, fue un gran reto, ¿no? Hacerla. Bueno, pues justo mi tesis es sobre la sinergia feminista para impulsar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México y Oaxaca. Y bueno, pues yo hice mi tesis pensando en dos procesos de solicitud del mecanismo. Una fue en Oaxaca y otra fue en la Ciudad de México. Y bueno, pues en Oaxaca la peticionaria del mecanismo fue la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que es un organismo de derechos humanos que, como bien lo dice su nombre, pues defiende, ¿no? Los derechos del pueblo. Y en la Ciudad de México fueron 3 organizaciones de la sociedad civil, Justicia Pro Persona, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Victoria Opac y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, quienes hicieron solicitud de este mecanismo, ambas en el año 2017. Bueno, pues a lo largo del proceso del mecanismo de alerta de género hay una serie de similitudes y diferencias que por un lado se vinculan principalmente a la forma en cómo se llevaron los procedimientos, es decir, bueno, pues para el avance de los derechos de las mujeres, pues dentro de un Estado que además es de carácter patriarcal, pues había muchas renuencias respecto al procedimiento, ¿no? Prórrogas, incluso hasta discursos expresos de no querer implementar el mecanismo. Y que esto, como lo mencioné, se vincula justo con el contexto sociopolítico de las entidades. Esto quiere decir que, pues, las retóricas que generan en torno al avance de derechos, también a la capitalización o al rechazo que hay del mismo mecanismo. Y frente a ello, pues diversas actoras se articulan para empujarlo, ¿no? Actoras como integrantes de la sociedad civil, mujeres que están en puestos de toma de decisión y que se convierten en aliadas, y entonces, bueno, incluso madres y familiares de víctimas de feminicidio, y hay una serie de límites y alcances del mecanismo, ¿no? Que lo voy a ir explicando a lo largo de la presentación, pero sí están articulados justo con toda esta lógica, como también por la misma movilización de las actoras, así como el contexto que se da, ¿no? Y entonces, pues esta pregunta de si es efectivo el mecanismo será algo que iremos respondiendo al final de la presentación.
Entonces, bueno, en la Ciudad de México el 7 de junio de 2019 la alerta de violencia de género fue rechazada. Bueno, tras un largo proceso que hubo, las peticionarias interpusieron un amparo jurídico, no se, y ellas ganan el amparo. Se decreta en la Ciudad de México que sea declarada para las 16 alcaldías. Bueno, CONAVIM responde con otro amparo y bueno, al final le dan un cierre a este proceso. Y después, por un contexto también de exigencia de la misma sociedad civil al Estado por unos acontecimientos de violencia contra las mujeres, de violación a mujeres en los ministerios públicos, o sea, hubo todo un proceso de exigencia y entonces se declara una alerta de violencia de género local con la jefa de gobierno, pero bueno, es otro proceso, ¿no? Entonces, aunque voy a comentarlo, mi investigación se centró en la primera solicitud que se hizo en la Ciudad de México. Y en Oaxaca, el 30 de julio de 2018, se declaró la alerta de género para 40 municipios. Eh, entonces, bueno, sobre el referente teórico conceptual, pues yo tomo como punto de partida la teoría feminista y esto es bien importante señalarlo justo porque, bueno, pues han habido como un importante debate respecto y principalmente en el tema de las políticas públicas. A mí me parece importante pues señalar que este es el lugar desde el que el parto, ¿no? Que bueno, pues se refiere a un andamiaje teórico, conceptual, que pone, sí, o sea, que sí entre sus principales conceptos está el género, que nos permite explicar las relaciones de poder, ¿no? O sea, sabemos que, y parto justo desde este enfoque donde teóricas como Joan Scott, Gay Rubin, etcétera, desde la década de los 60 o 70, pues señalan la diferencia entre sexo y género, ¿no? Y que a partir de la diferencia anatómica hay toda una construcción sociocultural. Pero lo que va a decir la teoría feminista es de que sí se entienden las relaciones de poder a partir de este concepto de género, pero la teoría feminista coloca en el centro de las experiencias y las vivencias de las mujeres y a partir de ahí también generamos conocimientos. Entonces, bueno, pues este concepto, bueno, como lo que también forma parte de este corpus teórico es la sinergia feminista. Y bueno, pues atendiendo justo a esto de que también el género se entrecruza con otras categorías de opresión como la clase, la raza, la etnia, la edad, y que va configurando además distintas formas de entender el hecho de ser mujeres, hombres en sociedades específicas, pues la sinergia feminista nos posibilita comprender, o es un concepto que creó Marcela Lagarde para hablar de la pluralidad y la diversidad de las mujeres. Es decir, ¿cómo es que más bien generamos encuentros, diálogos, ¿no? A partir de la afinidad que tenemos en pos de los derechos humanos de las mujeres. Y lo que quiero decir aquí es de que o sea, las mujeres somos heterogéneas, ¿no? Ya sea por justo, ¿no? Estas condiciones de opresión que nos atraviesan, ¿no? A partir del color de piel, de la clase, no sé, del estatus migratorio. Y además tenemos distintas posturas feministas. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace coincidir? Y Marcela Lagarde va a decir los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esto me llevó a mí a otras problematizaciones que justo versan en definir qué es ser mujer. Y aquí retomé a Butler, el diálogo entre Butler y Rosy Braidotti, porque justo Judith Butler va a preguntarse qué es ser mujer y ella, bueno, va a plantear desde su perspectiva filosófica que, o sea, que el ser mujer se ha explicado a partir de las relaciones de opresión y de subordinación, ¿no? Pero ella se pregunta además, o sea, si no reificamos eso cuando nos definimos, ¿no? En otras palabras, eso de lo que nos queremos emancipar al mismo tiempo no ha sido la base que da sustento a lo que es el sujeto político feminista femenino, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a todo un debate porque, pues claro, lo que va a plantear Judith Butler es de que pues el cuerpo es materia, ¿no? Y bueno, pues en él se depositan pues una serie de significados eh, que le dan pues sentido al género, ¿no? Su planteamiento va por ese sentido.
Y eso a ella le permite hablar de la performatividad y de las identidades, ¿no? Entonces ahí justo hay una ruptura con esta discusión de la década de los 60. Y entonces, bueno, el diálogo que va a tener con Rosy Braidotti es de que Braidotti dice, bueno, o sea, podemos entender esta discusión filosófica desde la cual se plantea pues el sentido y el significado que es depositado en los cuerpos, pero sí es necesario regresar a ver que también las relaciones de poder se estructuran a partir de esa diferencia sexual, ¿no? Y bueno, pues hay otro, él entra más al debate, ¿no? Respecto también a la materialidad del cuerpo y la construcción del género. Entonces, está como ahí, o sea, como que todo eso a mí me sirvió justo de referente también para entender esto de la pluralidad, ¿no? De las mujeres y a partir de qué nos definimos. Y bueno, entonces, ya teniendo como esa ventana, pues para entender también cómo se dan estos diálogos, estos encuentros, pues términos como la sororidad, la solidaridad y la agenda concreta del pacto, pues nos permiten entender que es posible construir coaliciones políticas a partir de estas identificaciones, que sí partimos de este concepto del ser mujer en abstracto, porque hay condiciones de desigualdad estructurales y que se van concretizando a partir, bueno, de las particularidades que tenemos como mujeres. Y esto, entonces, a mí me permitió entrar al concepto de interseccionalidad, donde lo vi desde dos vertientes, ¿no? O sea, que es una propuesta que elabora Kimberly Snow, Mara Viveros, Uchi Curiel, ¿no? Dolores Figueroa también la retomé, justo como para señalar esto que la violencia, pues, está atravesada también por múltiples categorías de opresión y que eso configura formas particulares de vivir la violencia. Y al mismo tiempo, este concepto también nos permite explicar las identidades múltiples, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, o sea, las mujeres reconocen estas múltiples violencias, pero también ellas, pues, se posicionan en términos identitarios y se convierten en sujetas de derechos, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, por ejemplo, en Oaxaca, que estudié como más específicamente el caso de las mujeres indígenas, ¿no? Que se reconocen como sujetas de derechos, y bueno, pues también en contextos específicos. Y también me apoyé de los derechos humanos de las mujeres, que bueno, es fundamental señalar el tema de que pues llevamos 4 olas exigiendo nuestros derechos, desde la primera con los derechos civiles, pasando por la segunda ola por los derechos políticos y la tercera ola donde este tema de la sexualidad y el cuerpo nos permite poner en mesa de discusión lo personal es político. Y esto es súper fundamental porque este tema de violencia contra las mujeres, que muchas veces estuvo como relegado al ámbito privado, pues ya desde la tercera ola y ahora en la cuarta ola, pues ya es más objeto de discusión. Bueno, pues para que fuéramos reconocidas como humanas, pasó todo un proceso que tuvo que ver con las 4 conferencias de Naciones Unidas de las Mujeres. Y bueno, pues en 1993, en la conferencia de Viena, es cuando se reconoce que los derechos de las mujeres también son derechos humanos, o sea, apenas ayer, ¿no? Y bueno, pues me apoyo también de este concepto de Estado patriarcal, donde pues parto de que es un Estado que está construido desde una visión masculina, donde las leyes, las instituciones, la cultura política, donde, bueno, nos desenvolvemos, pues está edificada desde esa visión que ha hecho que se prevalezca la exclusión y la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Así como la opresión. Y hay contradicciones en este Estado patriarcal, porque por un lado, pues se presenta como garante de derechos, sí, ya tenemos, bueno, pues los tratados internacionales, materias a nivel nacional, pero al mismo tiempo perpetra la violencia y esto lo podemos ver a través de la poca unidad del Estado, ¿no? En su acción para atender casos de feminicidio hasta los desplazamientos forzados, la intervención militar en contextos indígenas como la zona Triqui, etcétera. Y bueno, pues ya como para cerrar este marco teórico, pues la impunidad y la sistematicidad del feminicidio tiene que ver justo, ¿no? Con esta construcción teórica que elaboran esta Diana Russell y G. Rayford en el 92, con el concepto femicide, ¿no? Para justo señalar que hay diferencias en el asesinato contra mujeres
o sea, en razón de su género, que no, o sea, que los asesinatos contra varones son distintos a la hazaña y a esta misoginia que expresan los cuerpos asesinados de las mujeres. Y Marcela Lagarde, y esto quisiera como también enfatizarlo, en la de cuando pasa lo de Ciudad Juárez, que todavía se nombraban como asesinatos o homicidios de mujeres, en este contexto hace esta elaboración de feminicidio. Y ella va a decir justo que, o sea, va a ver, o sea, como por esta forma en cómo se dan los asesinatos, las mujeres se están encontrando en el desierto. Mati, ahí está, en eso que me mandaste, está el nombre. Este, entonces, bueno, va a ser en ese, o sea, como estos patrones que están presentando los feminicidios de Ciudad Juárez, pues es lo que pues a Marcela Lagarde la va a llevar a plantear el concepto de feminicidio, ¿no? Para reconocer el papel del Estado en la reproducción de estos feminicidios que además son sistémicos. Y que justo la impunidad refiere pues a que no se sancionan los crímenes, ¿no? Entonces, bueno, ya no voy a profundizar tanto en los aspectos metodológicos, solamente sí quisiera señalar que parto desde un enfoque metodológico que pone en el centro la experiencia y las vivencias contra las mujeres y también desde una academia comprometida, ¿no? O sea, donde reconozco yo mi propia particularidad como mujer, joven, feminista, y que además, bueno, pues tuve un trabajo desde esta perspectiva académica muy cercano también con la sociedad civil y las madres de víctimas de feminicidio. Y bueno, pues hice una investigación de carácter cualitativo, estuve 4 meses viviendo en Oaxaca y más de un año aquí haciendo campo en Ciudad de México porque es donde vivo. Entrevisté, bueno, a la creadora de la ley, que es Marcela Lagarde, a las integrantes del comité científico para formular la ley. Entrevisté a mamás y familiares de víctimas de feminicidio, a integrantes de la sociedad civil, peticionarias, del mecanismo e hice, bueno, pues análisis estadístico a través de una base de datos, donde está, a mí me gustó mucho esa base de datos porque justo sistematizó como las solicitudes, cuántos estados solicitaron, eh, la cantidad de solicitudes que se solicitaron por estado, el tiempo que se tarda en declarar una alerta de género, etcétera. Entonces, bueno, ya ahora sí entrando en materia, sí es necesario justo señalar la historia de la alerta de violencia de género. Y aquí justo quisiera pues apuntar a que la alerta de género pues se remonta principalmente a los antecedentes de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, pues en 1993 comenzaron a registrarse los primeros casos, ¿no? De desapariciones, de feminicidios de mujeres. Y bueno, las mamás pues buscando a sus hijas, después fueron paulatinamente acompañadas por integrantes de la sociedad civil. Y entonces, bueno, pues se visibilizó la problemática a nivel internacional, ¿no? O sea, también porque pues estaba en la frontera y también esto influyó. Y en este contexto es donde justo hace Marcela Lagarde su aporte del concepto feminicidio. Entonces, bueno, pues ante este panorama, tanto en la Cámara, sí, en el Parlamento de Chihuahua y aquí en la Ciudad de México, se empezaron a impulsar una serie de comisiones, principalmente para dar atención al feminicidio en Ciudad Juárez. Y además se creó una comisión para dar seguimiento, bueno, sí, como para investigar los feminicidios a nivel de la República Mexicana. Y entonces, esto es algo que Marcela Lagarde señala, pues es muy importante porque se hizo una investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en el país. ¿Y qué es lo que en el año 2005? Y lo que se encontró en este documento es de que la violencia está más allá de Ciudad Juárez, ¿no? O sea, que los feminicidios, bueno, pues se registran altos índices en otras entidades del país. Y entonces, bueno, pues este documento es el principal sustento y antecedente de la misma ley, porque le dio las bases para poder elaborarla, ¿no? Y entonces, así es como el comité científico y toda esta perspectiva interdisciplinaria
pues elabora una serie de conceptos que van a ser los tipos y las modalidades de la violencia contra las mujeres. Elaboran, bueno, pues mecanismos para la protección de las mujeres, como la alerta de violencia de género, las órdenes de protección, un sistema integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esto justo lo anoto porque entonces tenemos una ley que fue pensada de manera integral, que fue pensada justo para dar las bases para generar política pública, acciones, medidas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, hay un proceso parlamentario donde, pues sí, o sea, pareciera que ante la renuencia, recuerden que estamos situadas en un estado patriarcal, pues había renuencias para que se aprobara la ley, la querían regresar a la comisión dictaminadora, lo que representaba un retroceso. Por fortuna, eso no pasó. Y bueno, pues el 1 de febrero de 2007, perdón, entra en vigor la ley. Entonces, bueno, en la ley se define qué es la alerta de violencia de género y la alerta de violencia de género va a ser un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Y esto, bueno, pues lo que sí ha tenido como muchos debates, ¿no? Porque pues señalan de que los alcances de la ley entonces es muy amplio, erradicar la violencia, o sea, como que se piensa la política pública en términos de disminuir, ¿no? Y no erradicar. Y que además tiene un procedimiento que, bueno, se señala que inicia desde la solicitud de organizaciones de la sociedad civil, se entrega esta solicitud a la CONAVIM y posteriormente se elabora un informe con propuestas y recomendaciones que el gobierno tiene que implementar en 6 meses. Y después de esos 6 meses, el grupo de trabajo se vuelve a reunir y valora si se implementaron las medidas y ya se atendió la situación de violencia que había en este territorio y deciden si decretan o no el mecanismo. Entonces, bueno, en ese procedimiento se ha dicho que hay muchos vacíos legales porque no se dice de manera muy específica los tiempos, qué pasa en situaciones emergentes, cuando no hay integrantes del grupo de trabajo, cuando suceden temblores, no sé, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ahí como todo un tema respecto a la lectura o esta interpretación que dan las personas de la normatividad y que sí fue como se convirtió en un discurso que retrasó muchos mecanismos, ¿no? Muchas alertas de género, de manera en que hubo alertas que tardaron años, ¿no? En declararse. Después, bueno, en las interpretaciones sobre el carácter de alerta de violencia de género, bueno, sobre alerta, pues, o sea, lo que remite es de que es un mecanismo que requiere ser atendido de manera inmediata, que hay una situación de riesgo inminente para las mujeres, pero y alude justo a esta reunión o a esta articulación que tienen que hacer los 3 niveles de gobierno, como el federal, el estatal y municipal, para emprender acciones. O sea, este concepto es una aparente paradoja, porque entonces se ha entendido la alerta como que ya con el mecanismo se da solución a la violencia contra las mujeres, cuando no es así, estamos en una problemática que es de carácter estructural. Y además, la alerta de violencia de género también ha sido estigmatizada por los gobiernos, ¿no? Por un lado se considera que no es efectiva porque sigue ocurriendo la violencia contra las mujeres, por otro lado tenemos discursos que dicen, bueno, entonces yo sí impulso la alerta de género y se usa como un discurso para el capital político de los gobiernos en turno, para decir que sí están haciendo algo y demás, y también como un medio para obtener recursos, ¿no? O sea, que la alerta de violencia de género, pues, les posibilita, pues, tener recursos económicos. Entonces, bueno, pues ya como un poco para ir cerrando, también las mujeres han reflexionado que es un buen ejercicio para entrar en diálogo con el gobierno, ¿no? Y así tejer acciones conjuntas y no desde esta mirada patriarcal o jerárquica.
del Estado, sino que la sociedad civil, las académicas, incluso las víctimas, pues puedan construir propuestas colectivas. Y para las mujeres en la vida cotidiana, pues es un mecanismo que les alude, pues que ya hay herramientas para que ellas puedan defenderse, ¿no? Que ya hay un instrumento o desde su imaginario es como, bueno, o sea, sí nos alude como que pueden tener además agencia, porque ya hay como recursos que a ellas pues les da como este reconocimiento en términos de sujetas de derechos. Entonces, bueno, siguiendo esto de la historia del mecanismo, eh, solamente quisiera anotar para ya profundizar en la Ciudad de México y Oaxaca, que desde la primera solicitud del mecanismo hubieron una serie de obstáculos. La primera solicitud se solicitó por el colectivo Oaxaca, que en Oaxaca, bueno, pues ante una situación muy grave en la cual estaban las mujeres triquis de desplazamiento forzado, violaciones, desapariciones, feminicidios, violencia feminicida, las disputas entre los caciques, entre los mismos grupos indígenas, o sea, había una situación de gravedad importante, ¿no? Y entonces la Secretaría de Gobernación decide no admitir esa solicitud. En Guanajuato se solicita también la alerta de género por agravio comparado por el derecho a decidir, que bueno, el aborto está penado en la entidad, tampoco se admite, bajo el argumento de que las solicitudes eran improcedentes porque no comprobaban la situación de violencia feminicida, aún con la gravedad que acabo de describir en los contextos. Y entonces, bueno, en 2015 se impulsa un amparo jurídico porque se solicitó para el Estado de México la alerta, se impulsa un amparo, se gana este amparo, que además dice que, bueno, es inconstitucional que esté haciendo esto la Secretaría de Gobernación, porque, porque está atentando contra los derechos humanos, ¿no? Que es o sea, este es un recurso para garantizarlo. Y que a ellos no, y que además no les tocaba a la sociedad civil comprobar la existencia de la violencia feminicida. Ellas hacían la solicitud y después viene un proceso de investigación, ¿no? Con el informe que les contaba que se hace en un momento por el grupo de trabajo. Entonces, bueno, a mí esta gráfica me gusta mucho y la voy a explicar de manera muy general, justo porque en el 2015 es cuando se observa que, o sea, que se desbloquea el mecanismo, se gana el amparo, pasa la admisión de la solicitud y a partir de este periodo se aprueban las solicitudes que ya estaban en curso y otras se niegan y vamos viendo cómo hay un aumento de declaratorias de alertas de género y de solicitudes, ¿no? Y que además fue gradual, o sea, desde el 2008 se solicitó una y fue subiendo, ¿no? Hasta tener 10 solicitudes en 2017. Y esto da cuenta principalmente de que, pues, o sea, hay una situación generalizable de violencia contra las mujeres en el país y principalmente que esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no se estaba implementando de manera adecuada. Entonces, bueno, esta es una foto que a mí me gusta mucho, donde está un grupo, hay mamás, hay de víctimas de feminicidio y abogadas de la sociedad civil, y están justo como poniéndose de acuerdo de qué es lo que van a platicar en la mesa de casos, que es una medida de urgencia que se hizo, que implementó el gobierno y que ellas ganaron y se fueron a sentar con el jefe de gobierno a decirles que las estaban atendiendo mal en las instituciones y a pedir justicia, ¿no? Entonces, bueno, por eso me gusta mucho esa foto, por todo el contexto. Eh, y bueno, pues la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, pues tiene sus antecedentes en el movimiento feminista en la entidad que bueno, pues se remonta a la década de los 70s, 80s, donde la violencia ya era un eje de cohesión social, donde ya se identificaban las violaciones principalmente a mujeres y se empezaron a crear instancias también para dar atención a estas problemáticas. Y bueno, pues ya también después fue saliendo el tema de la violencia familiar, se fueron creando instancias. Y entonces, bueno, ya en lo contemporáneo,
la Ciudad de México se señalaba o se posicionaba justo como una entidad de vanguardia, ¿no? En el avance de los derechos humanos de las mujeres. Si leemos los comunicados como de ciertas instituciones, pues y también como político-partidistas de ciertos partidos, pues es eso, ¿no? Se presentan a la entidad como, pues ya un garantista, porque ya hay aborto y tenemos instancias de mujeres y demás. ¿Qué es lo que pasó con esta retórica? Que invisibilizaba los feminicidios, ¿no? Y que, o sea, las experiencias de impunidad de las mamás lo reflejan muy bien, o sea, los casos que yo entrevistaba, por ejemplo, algunas mamás, hermanas, pues cuentan que sus hermanas fueron, bueno, en el caso particular de una, su hermana fue asesinada en un espacio público, nadie hizo nada. En el caso de otra mamá, pues iban a las instancias y no eran atendidas, que tenían que ir, no sé, de una a otra instancia, pues persiguiendo básicamente su carpeta de investigación y que les decían que quién sabe cuándo iban a agarrar al culpable, ¿no? Entonces, justo en estos procesos, las mamás pues empiezan a ser acompañadas por integrantes de la sociedad civil, ya sea a través de la remisión de amigas, colegas o de las mismas instituciones, y se empiezan a construir alianzas entre las mamás y la sociedad civil, pero también la sociedad civil ya tiene establecidas algunas alianzas o construyen otras para darle seguimiento a estos casos que bueno, pues además estaban atravesados por la revictimización, se crearon espacios para darle seguimiento a los casos, justo que la sociedad civil también ya tenía sus alianzas, ya se había sentado con los gobiernos a decirle, bueno, o sea, tienes que atender el feminicidio, hay un protocolo de investigación policial, ministerial, que hay que seguir para hacer investigaciones con debida diligencia. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasaba? Que en estas reuniones llegaban los funcionarios y decían, bueno, es que tenemos casos exitosos donde ya se había identificado que había casos de violencia y bueno, ya tenemos identificado al culpable. O sea, como de ese nivel, pues era como lo que pasaba en el sistema de acceso a la justicia, que no habían emitido medidas de órdenes de protección, por ejemplo, ¿no? Para evitar el feminicidio. Entonces, bueno, esas reuniones, pues sí, o sea, dejan de sesionar y entonces, pues tenemos todavía pues un contexto grave de violencia feminicida. En CEU, bueno, pues pasa esto del feminicidio de Lesbi Berlín Rivera Osorio, pasa en las instalaciones de CEU y entonces, bueno, pues eso nos lleva a muchas mujeres a marchar, y bueno, pues ya se venían además la sociedad civil documentando una serie de casos y entonces ya ese es el momento donde se mete la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, se solicita por feminicidio, procuración y acceso a la justicia. Y esa va a ser la particularidad de la solicitud en la entidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó a lo largo del proceso de alerta de género en la entidad? Que hay una heterogeneidad de posturas en torno a su solicitud. Hubo quienes decían, no, bueno, es que el mecanismo, ¿se acuerdan que les hablaba del estigma? El mecanismo no sirve, ya hemos visto que hay en otras entidades y no baja el feminicidio, ¿no? O sea, en términos estadísticos, hubo otras organizaciones de la sociedad civil que sí colaboraron, se hicieron foros, se llamó a estos espacios para empujar de manera conjunta el mecanismo. Y aquí la sociedad civil, principalmente las peticionarias, impulsaron, bueno, se basaron como en tres tipos de estrategias, ¿no? La jurídica, o sea, a través de los amparos, qué es lo que no se estaba atendiendo, qué dice la normatividad se debe hacer. Y bueno, pues ahí están las prórrogas que daba CONAVIM como a los gobiernos para la entrega de unos informes, o bueno, una serie como de obstáculos, sobre todo en términos temporales, en términos políticos, bueno, los posicionamientos que se hacían, ya sea a través de comunicados de prensa, a través de foros, a través, o sea, como también, ¿no? Como tener este espacio y esta presión política y el lobby, ¿no? Que tiene que ver con este cabildeo, principalmente que se hace con las aliadas políticas. Y esta foto justo a mí me gusta mucho porque justo fue en la comparecencia de Ángela Quiroga,
que fue titular de CONAVIM, y justo Malu Mitchell ahí fue una importante aliada para empujar el mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, hubieron también actoras emergentes, se conformó un comité de ciudadanas en la Ciudad de México, que tenía justo estas alianzas y estos pactos con las mujeres de la sociedad civil. Porque lo que pasó es de que, recuerden que estamos justo en un contexto donde hay un periodo de alternancia política, además por eso fue estigmatizado el mecanismo, porque se decía, es que estamos en contexto electoral y entonces es para golpear al gobierno. O sea, se estigmatiza mucho el mecanismo. Y entonces gana justo Morena, y entonces hay un periodo donde queda pues sin representantes, CONAVIM, las instancias de las mujeres, y entonces no había quien le diera seguimiento desde el Estado al mecanismo, y entonces se estancó, no avanzó, estuvo muchos meses sin que hubiera alguna sesión de seguimiento. Las académicas tampoco sabían qué estaba pasando, y entonces, bueno, pues se crea este comité de alerta desde la sociedad civil justo también para darle seguimiento. Y bueno, pues entonces, como les contaba, hay un contexto justo de estancamiento de la alerta de violencia de género. Además, sigue habiendo un contexto como o sea, como muy grave de violencia contra las mujeres, porque se acuerdan de la desaparición de mujeres en el metro, ¿no? Bueno, pues también otra vez las mujeres volvemos a salir como a señalar que pues eso está pasando, ¿no? Que está habiendo estas desapariciones. Y bueno, ya poco tiempo después se da una resolución al mecanismo y se decide no declarar, ya cuando tomó posesión la nueva representante de CONAVIM. Bueno, se decide no declarar el mecanismo, y esto es muy importante señalarlo. O sea, el gobierno entregó un avance del 29 o 30% de las medidas que les fue señalada por el grupo de trabajo. Entonces, o sea, citando un poco a Marta Falcón, a Marta Torres Falcón, o sea, ¿quién pasa un examen con 3 de calificación, no? O sea, menos de la mitad de las medidas implementó el gobierno. Y entonces hay una lectura justo, ¿no? Donde, bueno, pues llega el gobierno de la Ciudad de México y el mecanismo es leído desde este estigma. Entonces, pues deciden no rechazar el mecanismo porque, bueno, o sea, o sea, como o lo implementaba como en aras de que se sabía que no iba o sea, que no se iba a tener como esta solución a la violencia contra las mujeres, y más como por todo este antecedente de las instancias de procuración de acceso a la justicia, o lo rechazaban, ¿no? Lo que hizo fue rechazar el mecanismo. Y bueno, pues entonces ahí vemos cómo estos mecanismos de género son campos de tensión y de disputa, ¿no? Porque justo está este discurso de político partidista, ¿no? Respecto a si va, deslegitima o legitima mi gobierno, ¿no? Y además, bueno, pues acababa de arribar el nuevo partido político. Y entonces, aun cuando habían los elementos para declarar el mecanismo, no se hizo. Se llevó un proceso de litigio jurídico, y bueno, pues también se cerró, y ya después lo que me compartieron las integrantes de la sociedad civil es de que parece que también hubo cabildeos, ¿no? Como por parte sí, de quienes están en los puestos de toma de decisión para que eso no pasara, y bueno, de eso hay mucho registro en la tesis. Entonces, bueno, se declara una alerta de violencia de género local porque esta situación de gravedad en la entidad seguía ocurriendo. Pasó la violación a 2 jóvenes en las instancias de procuración de acceso a la justicia, el diamantinazo, y bueno, todo este movimiento que se dio justo fue por este evento. Entonces, bueno, sale la jefa de gobierno y dice, yo sí voy a hacer algo por los derechos de las mujeres, y declara una alerta de violencia de género local, ¿no? Que es una alerta que ha tenido otra lógica, otras dinámicas distintas a las que señalé, a las que yo me centré, ¿no? Y que ya no fue objeto de mi investigación. Entonces, bueno, puse esto de la mesa de casos porque además en la tesis tuve la oportunidad de estudiar de estudiar o de profundizar en la implementación de las medidas de alerta de género.
Y esta justo fue una medida de carácter urgente que en el informe se señala que fue cumplida, pero que a lo largo de su cumplimiento hubieron una serie de tensiones, de contradicciones y de ambivalencias en su implementación. Primero, porque era una medida de emergencia que se instaló para atender los casos de violencia feminicida y feminicidios que tuvieran graves violaciones, ¿no? Y que no hubieran sido, principalmente que no hubieran sido atendidos por los funcionarios públicos y que no hubiera avance en las investigaciones. Y el objetivo de esta mesa era para hacerlos avanzar y lograr reparaciones del daño. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, pues, se sienta la sociedad civil, se sientan las mamás, se sientan las instancias de acceso a la justicia, que ahí tengo una foto, y entonces, pues empiezan a revictimizarlas, empiezan a, o sea, en vez de llamarlas por sus nombres, les ponían víctima 1, víctima 2, ¿no? O sea, ya desde ahí, como despojarlas de este derecho al nombre que tienen y ponerles como este identificador. Además, bueno, pues, o sea, no avanzaban los casos, creo que eran reuniones muy largas donde no se hacía nada. Y entonces políticamente se posicionan, elaboran cartas, hacen marchas y logran que se siente el jefe de gobierno en el espacio. Y es hasta que está eh, el jefe de gobierno donde vemos toda la jerarquía institucional y la mesa de casos empieza a avanzar, se empiezan a hacer los peritajes, se empiezan a hacer las medidas de reparación para niñas y niños en orfandad, empieza a haber avances de estos casos que la intención era que, como son casos paradigmáticos, o sea, por todas estas violaciones que hay en sus procesos, sirvieran de referente para mejorar el sistema de acceso a la justicia, ¿no? Realmente yo ya no profundicé en si esto pasó respecto a toda la estructura de acceso a la justicia, pero sí sirvió para identificar qué es lo que no estaba funcionando de manera adecuada, ¿no? Y bueno, pues un poco ya como para ir cerrando, la alerta de violencia de género en Oaxaca, justo aquí ahí están las peticionarias con esta Eufrosina Cruz, que es una mujer indígena política con una importante, pues con importantes logros, Itabico Cruz, que ella es de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y bueno, pues el pueblo de Oaxaca se ha caracterizado justo por una diversidad, ¿no? En sus demandas. Ahí justo las mujeres, en particular indígenas y afrodescendientes, se han movilizado, han buscado como una lucha por el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Desde esa particularidad. Se conformó el grupo de estudios Rosario Castellanos y Liberación, y bueno, pues las demandas han sido plurales. Sí ha sido el eje de movilización también la violencia contra las mujeres, pero también esta dimensión desde sus culturas, desde sus pueblos, también ha sido un tópico central. Y entonces, bueno, pues Oaxaca es la pionera, ¿no? En estos procesos de alerta de género, porque fue la primera que hizo la solicitud para la región de la zona Triqui en Oaxaca por estos acontecimientos que les señalaba que a las mujeres triquis estaban pasando una situación grave de violencia feminicida. No es admitida esta solicitud. En el año 2003, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emite una alerta temprana para decirle otra vez al gobierno, hay una situación grave de violencia contra las mujeres. Esta alerta temprana tampoco surte efectos, o sea, no es atendida. Y entonces es hasta 2007 cuando la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emite una segunda solicitud de alerta de género. Esto es obviamente con la federación. Y entonces este proceso, o sea, que finalmente sí se logra la declaratoria en Oaxaca, pues, pues está caracterizada porque había ya toda una antesala donde las académicas, la sociedad civil, la Defensoría de Derechos Humanos, pues ya entablado muchos diálogos para empujar este mecanismo. Y esto tiene que ver justo porque, eh, o sea, ya, o sea, como que cuando sale la convocatoria para integrar el grupo de trabajo, bueno, pues ya entre las aliadas ya se habían escrito, ¿no? Ya se habían, pues sí, sugerido como que concursaran para que, pues alguien que conociera la entidad, pues estuviera, ¿no? Como en la implementación del mecanismo.
Y también, pues había una heterogeneidad de posturas, también en la Ciudad de México pasó. La diferencia es que en Oaxaca, o sea, por ejemplo, Consorcio Ciudadano, eh, pues había decidido no solicitar la alerta de género porque pues la maniquea el Estado, ¿no? Y entonces cuando lo hace la Defensoría, sí tenían una postura de que la alerta de género tenía límites, pero cuando les piden formar parte de la investigación que hace el grupo de trabajo para hacer su informe, ellas colaboran con todo lo que tienen, ¿no? Informes, datos, etcétera. Entonces, si bien no coincidían en temas respecto, o tenían cada una su postura respecto al mecanismo, cuando ya se hace la solicitud, intervienen y colaboran, ¿no? Porque, pues sí, o sea, desde su perspectiva, pues está en común esta causa feminista, ¿no? Y si la alerta de género es una vía, le entraron a colaborar. Entonces, bueno, esta sinergia yo creo que fue como muy importante y además que también el ojo que estaba en la capital del país sí es muy distinto al contexto de Oaxaca, ¿no? En términos de que en la Ciudad de México se encuentran los tres niveles de gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, bueno, entonces se declara la alerta de violencia de género para 40 municipios en la entidad y sí es resultado también de esta articulación entre las distintas actoras. Hubieron obstáculos para su resolución, por ejemplo, hubo un temblor en la entidad y entonces se pidió prórroga, ¿no? Para entregar el informe. También hubo salida de integrantes del grupo de trabajo que, bueno, pues decían que participaban y demás y había como una constante inasistencia. Y bueno, se declaró para 40 municipios en la entidad. Y aquí me gustó mucho justo como lo que, o sea, como que alcancé a analizar por el periodo en el que se estaban dando las solicitudes. Aquí me tocó ver más la parte de la implementación, bueno, más la parte de coordinarse entre instituciones para implementar el mecanismo. Y aquí, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa cuando se declara la alerta de violencia de género? Que eh, sí, sí, ¿qué es lo que pasa cuando se declara la alerta de violencia de género? Lo que se encuentra en Oaxaca es que no, la política pública ordinaria en materia de violencia contra las mujeres no estaba funcionando. Realmente, o sea, no había programas, los sistemas y consejos estatales la Ley General de Acceso de las Mujeres que debería de existir no existían, ¿no? Y es con el mecanismo cuando se instalan. También, bueno, pues hay límites en la coordinación con los municipios generalmente, o lo que pasaba mucho en Oaxaca es que los municipios decían, bueno, pues yo no voy a implementar la alerta de género, ¿no? Y como la alerta de género no es vinculante, es decir, no genera sanciones, pues dependía mucho de la voluntad política para implementar estas acciones. Y ni se diga de las situaciones principalmente de las directoras de las instancias municipales que, bueno, se enfrentaban a estas renuencias de los presidentes para atender el mecanismo. Entonces, bueno, al primer año de la declaratoria en Oaxaca, pues se sigue denunciando que sigue habiendo feminicidios en la entidad, se sigue denunciando que se excluye a la sociedad civil de estos mecanismos y que hay simulación en el Estado, ¿no? Que se dice que se atiende el mecanismo, pero bueno, pues siguen ocurriendo feminicidios. Entonces, bueno, ya un poco para ir cerrando, vemos una sinergia feminista que es histórica, ¿no? Y que es contextual, que depende de las alianzas, de los procesos históricos que haya en cada lugar y que a veces y que más bien es transitoria. A veces las mujeres se articulan y en otros momentos puede que no estén articuladas, pero lo que va a ser definitorio es la causa o este afilamento, esta causa en común que tengan, ¿no? Eh, las coyunturas son súper importantes en las alianzas entre mujeres. Hemos visto cómo principalmente estas coyunturas donde las mujeres se movilizan son clave para tomar, para que se hayan alianzas y también se tomen ciertas acciones políticas. Y bueno, pues lo que pasó en las entidades es de que el mecanismo de género
pues justo permitió revisar estos recursos que existen y que además fueron apropiados por las mismas mujeres para instar al Estado a que atienda la violencia contra las mujeres. Vemos que hay diferencias entre la participación de las peticionarias, la sociedad civil tuvo como un campo de acción mucho más amplio y los organismos de derechos humanos, bueno, fue más como al interior del seno institucional. Hubieron distintos obstáculos burocráticos, normativos, que hicieron que el mecanismo no avanzara y que todo eso, bueno, constituye todo este panorama o toda esta complejidad más bien, que bueno, pues tiene que ver con la negativa o la declaración de un mecanismo en una entidad o en otra, ¿no? Y bueno, pues finalmente en la implementación de la alerta de género sí es muy marcada la jerarquía institucional, incluso sí, o sea, como estas figuras de poder que además tienen voluntad política en materia de atención de las mujeres, sí son clave para el avance de estos mecanismos. Entonces, bueno, con la alerta de género se visibilizó que existía el feminicidio en la Ciudad de México y Oaxaca. Ese me parece que es un logro importante. Se revisa cómo está la situación de la política pública ordinaria, que tenemos toda una ley para implementarla, y que vemos que no está como de manera adecuada implementar, y con el mecanismo podemos revisarla. Y finalmente es un recurso normativo y simbólico que movilizamos las mujeres para instar al Estado a atienda esta problemática, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con eso cerraría. Muchísimas gracias. Creo que me extendí un poco más de lo previsto, pero bueno, ya hasta ahí la dejo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Leti. No, pues claro que te extendiste porque son